canal Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo. Ahora comienza su museo virtual, Veo con la doctora María Elba Torres y sus invitados. Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe, a quien tengo el placer y el honor de conocer, con quien he compartido hace meses, hace años, allá en nuestro México lindo y querido. Es un placer tenerle aquí, doctor. Gracias por la invitación. Qué bueno por estar aquí en Veo. Yo quisiera hacerle una serie de preguntas porque usted recoge muchas de las intenciones y los intereses investigativos míos y de muchas compañeras, sobre todo el grupo del colectivo ILE. Recuerda que estuvimos el año pasado allá en un congreso. El doctor Serna es un investigador, es un académico, es una persona muy inserta en aquellos temas que justamente no han sido rebuscados y estudiados en muchos de nuestros países de América Latina. Quisiera que hablara un poco de su trayectoria, doctor, como académico, investigador y todas las cosas lindas que nos aporta desde el CIALCA. Sí, muchas gracias. Pues también para mí es un placer estar aquí, de veras, en esta islita que tanto quiero. Y bueno, en relación a lo que ha sido, digamos, mi pasión, más que mi profesión, aunque también desde luego desde el plano profesional, en lo académico, pues soy antropólogo y doctor en estudios latinoamericanos. Y he tratado de combinar dos cosas que anteriormente parecían como un poco imposibles, ¿no? Esto de combinar la antropología, que casi siempre se le adjudica como objetivo el caso particular, el caso, digamos, aislado, aunque ya en la actualidad ya no ocurre necesariamente así, pero en un principio pues había mucho esta idea. Y bueno, hablar de América Latina, que es algo tan amplio, tan general. Entonces, eso me ha llevado, pues claro, a estudiar el fenómeno étnico, las etnicidades, las identidades étnicas en toda América Latina, tanto las etnicidades de los afrodescendientes en América Latina como la de los indígenas en América Latina. Ya, entonces usted estudia en la Universidad Nacional Autónoma de México, sí, o estudia en la INA. Estudié la maestría en antropología social, todo lo que se refiere a antropología lo estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Okay. Y luego tuve una segunda maestría en la Rábida sobre derechos indígenas, desde la antropología. Okay. Y luego el doctorado en estudios latinoamericanos, pero mi tesis de estudios latinoamericanos es sobre las etnicidades en el Caribe. Y cuando hablamos de etnicidades, ¿qué debemos de entender para que el público estemos todos claros? Sí. ¿Qué debemos de entender? Bueno, yo creo que lo más sencillo, digamos, para hablar de etnicidades es hablar de que etnos quiere decir pueblos. Entonces los pueblos, para distinguirse de otros pueblos, pues tenían una serie de rasgos que se consideran como rasgos étnicos. Es decir, todo aquello que identifica a un grupo humano de otro grupo humano, que lo diferencia desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de sus formas de organización, de sus costumbres, sus hábitos, etcétera. Bueno, todo eso es lo que constituye los rasgos étnicos, es decir, lo que constituye una etnicidad.
Por eso cuando hablamos de una etnia, estamos hablando de aquel grupo que tiene ciertas características, formas de ser, religión, lengua, etcétera. Hay rasgos que identifican a las etnias. Lo étnico es algo muy importante que tienen los seres humanos. Ahora se está estudiando mucho más, pero durante mucho tiempo se desconocía prácticamente todo relacionado con esto. Pero la etnia es algo muy fuerte. La etnia es tan fuerte que un judío, uno se pregunta qué es lo que un judío tiene que sigue siendo judío y no deja de ser judío a pesar de tantos siglos y tantas cosas que vive, ¿verdad? A pesar de estar separado incluso de su territorio durante muchos años, estar en la diáspora, todo esto, y después regresa y sigue siendo judío. ¿Qué es? La etnia. Eso, esa fuerza que está ahí y que a veces no sabemos entender, porque muchas veces nos acostumbramos a que vemos al vecino, el de aquí, el de allá, nunca nos contrastamos, nunca nos vemos como diferentes, y entonces una necesidad, ¿verdad?, de afirmar nuestra etnicidad. Pero cuando tenemos una cultura diferente que se nos impone, ahí ya uno empieza a afirmar, ¿no? Dice, no, a mí no me quitan mi lengua, porque eso es lo que me identifica como puertorriqueño. Yo defiendo la lengua, yo hablo el español, y aunque no sea consciente de eso, pero hay algo ahí interno que hace que eso ocurra, aunque yo no lo esté pensando conscientemente. Hay una defensa, lo que se conoce como resistencia cultural. Eso, lo que quiere decir que entonces parte de esta investigación étnica se puede enmarcar desde el punto de vista político. Así es. Está inserto desde el punto de vista político y es... Ahora lo étnico tiene un valor en términos de la propia lucha social. De tal manera que anteriormente se pensaba que nada más eran las cuestiones de clase, incluso las cuestiones relacionadas, digamos, con la dominación económica, etcétera, pero se dejaba de lado lo étnico. Entonces, para, digamos, un revolucionario en los años 60, 70, la lucha tenía que ser a partir de la clase, ¿no? Entonces, bueno, un indígena, por ejemplo, para poder adquirir la conciencia de clase tenía que dejar de ser indígena, proletarizarse y a partir de ahí dar su lucha. En la actualidad eso ya no va. Sobre todo para América Latina, pues estamos hablando de que las etnicidades son muy importantes. Ser indígena es una resistencia cultural de más de 5 siglos y ya ha mostrado muy claramente la fuerza que tiene eso. Eso no se puede desconocer y no se puede pensar que van a desaparecer. No, al contrario, ese es un elemento de lucha y de movilización. Y por eso tuvimos todos estos movimientos étnicos que nos enseñaron a los antropólogos a ver lo étnico desde otra perspectiva. Ellos fueron los que nos dijeron, aquí estamos, no queremos desaparecer y no vamos a desaparecer, no hemos desaparecido en 5 años y no queremos desaparecer. Y ahí está, ¿no? Y entonces, bueno, ese es un valor. Y lo mismo pasa con los afrodescendientes, que durante mucho tiempo estuvieron marginados, discriminados, ¿no? A partir de todas estas concepciones racistas que excluyen efectivamente socialmente. Y entonces eso, ya en la actualidad, no basta ser una persona pobre, ¿no? Si a eso le agregamos que es afrodescendiente, pues imagínate, ¿no? Y si le agregamos que es mujer, son todavía dimensiones más de la realidad, ¿verdad? Entonces, si es mujer, es negra y es pobre, pues ahí se le cargan una serie de elementos de opresión, que no es opresión nada más económica, que no es opresión nada más racial, que no es opresión nada más de tipo lingüístico, cultural, sino que envuelve todas estas dimensiones y se expresan de distinta manera. Y eso hace que la gente se movilice a partir de todos estos elementos que son muy sentidos, que son parte de nuestra propia vida. Y en América Latina eso es muy, muy importante. Y eso es lo que estoy viviendo. Y aquí parte de lo que usted plantea es lo que habíamos hablado respecto a lo que decía el doctor Alegría, es vernos nosotros mismos de lo que nosotros somos. Exactamente. No en la mirada del otro hacia nosotros, sino nosotros mismos viéndonos en ese contexto, ¿no? La antropología surge en las metrópolis. Entonces tiene un origen colonialista. En realidad surge la antropología como la necesidad de conocer a los otros, los dominados, los colonizados, saber cómo viven, para poderlos dominar mejor. Para dominarlos mejor, claro. Supuesto. Así surgió la antropología. Pero los latinoamericanos dijimos, bueno, está bien, todos los libros que nos vienen de allá con esa mirada eurocéntrica,
nos van a servir para también autorreconocernos, Eso. pero para nosotros ese otro que está ahí no es un otro distinto, Eso. diferente, es otro rostro de un nosotros más amplio. Nosotros queremos reconocer ese nosotros latinoamericano. En América Latina conformamos una unidad nosótrica, pero durante mucho tiempo se planteó la unidad latinoamericana, pero desde un punto de vista homogeneizante. Se decían los mestizos. América mestiza y en la medida en que sea mestiza, ahí es homogénea y ya, entonces ahí viene la unidad. No, ahora sabemos que tiene que ser con respecto de la diferencia, que respeto hacia las diferencias. El concepto clave para entender este fenómeno es el concepto de diversidad y el respeto a la diversidad. La diversidad de género, la diversidad racial, la diversidad étnica, la diversidad cultural, tiene que ser respetada, pero conforme una unidad, porque aunque tenemos diferencias, diversas expresiones de la cultura, del arte, etcétera, que está muy bien, que son manifestaciones que enriquecen, entre más posibilidades de expresión, más rica nuestra cultura, Eso es. más rico nuestro ser. No se trata nada más de tener, sino de ser. ¿Y qué es lo que somos? Eso es. Y que tiene que ver con las identidades. Esto es lo que yo estudio, y lo estudio en un proyecto colectivo que es el proyecto de investigación Afro-Indoamérica. Porque durante mucho tiempo los antropólogos han estudiado lo afro por un lado y lo indígena por otro. Entonces el que es especialista en indígenas, bueno, se agarra a los aymaras o quechuas o mayas o nahuas, etcétera, etcétera, ¿no? Mapuche, ¿no? O muisca o cualquiera de los grupos étnicos de América Latina, y entonces se dedica a estudiar eso y ya. O el que estudia los afrodescendientes, bueno, pues que los negros de aquí, que los negros de allá, etcétera, pero deja de lado lo indígena, ¿no? Entonces lo que pretendemos en este proyecto Indoamérica es ver las relaciones interétnicas, las relaciones que hay entre indígenas y afrodescendientes, tanto en México como en América Latina. Es un tema fascinante. Vamos a una pausa, doctor, amigos y amigas, y regresamos en unos segundos. ¿Se oye bien? Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. ¿Ah, sí? Sí. Ay, qué chula. Me tienen que enseñar eso, yo no sé. Todo el mundo hace... Sí. Tú marcas chicle y canta. Eso es. Exacto. Continuamos con lo que estaba. Regresamos a Veo Veo, estamos por Bonita Radio, somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo. Nos puedes seguir por www.ustream.tv/channel/Bonita Radio. También nos puedes encontrar por Facebook. Estamos aquí hablando, tenemos una conversación y tenemos una cátedra con el doctor Serna Moreno de CIALC y del proyecto específico de investigación colectiva Afro-Indoamérica. Sí. Ni más ni menos, Afro-Indoamérica. Qué gustazo me da ese nombre, ¿verdad? Porque por lo general, como usted estaba señalando en la sección pasada, se estudia lo indígena, lo afro, pero realmente América es, estamos construido de toda esa mezcla y sobre todo dentro de la historia que nos las han enseñado segmentadas y no se ha visto cuál ha sido la conjunción entre los indios, los amerindios y los afro
por lo general pues se habla de un mestizaje, este crisol, esta cosa tan bonita del mestizaje, pero y me gustaría de qué trata, cuáles son las aportaciones, cuáles son las preocupaciones de este proyecto de investigación y sobre todo colectivo. Ese apellido me encanta. Exactamente, sí, es colectivo. Ahí participan estudiantes, un grupo muy entusiasta y trabajador de estudiantes. Los conozco y me consta. Los conozco y me consta. Bueno, pues es un grupo magnífico que se ha logrado reunir y que ha dado una respuesta muy favorable a la propuesta que nosotros presentamos y que ha tenido pues toda esa repercusión. Estudiantes, investigadores, profesores, incluso personal administrativo de la UNAM y de otras instituciones, por supuesto, tanto de México como de otros lados, que participan y participamos colectivamente para analizar estos temas desde otra perspectiva. Decía yo que el término clave, digamos, que utilizamos es el de la diversidad. Pero hay otro término que también nosotros hemos estado estudiando, analizando, viendo desde otras perspectivas, que es la famosa interculturalidad, porque nos vendieron desde fuera también todo un concepto de interculturalidad, pero nosotros decimos nosotros sí estudiamos la interculturalidad, las relaciones entre las distintas culturas, pero en estas relaciones nosotros introducimos, porque así está en la realidad, las relaciones de dominación. Y entonces ya ahí cambia un poco. No es la interculturalidad, ¿verdad? Color de rosa, qué bonito, agarraditos de la mano. Exacto, todo. Besos y abrazos. Besos y abrazos. Se acabó esa visión romántica, idealista, no. La realidad es conflictiva, la relación entre el otro, con el diferente, con el distinto, etcétera. Y estas relaciones conflictivas hay que analizarlas también a partir de decir, bueno, a ver, todos iguales, ¿verdad? Pero hay unos más iguales que otros. Entonces resulta que hay igualdad racial, supuestamente, y está en la Constitución, las constituciones del mundo, y etcétera, ¿no? En el derecho internacional, pero en la realidad uno sigue encontrando que los afro y los indígenas son iguales, pero también sufren de explotación, sufren de desigualdad social, sufren de discriminación, todo esto que decíamos hace rato, ¿no? Y entonces la lucha contra el racismo, la lucha contra la discriminación tiene que ver en la actualidad con plantearse la necesidad del respeto al otro, al diferente, al diverso, a esas diversidades, en sus expresiones culturales, en sus religiones, en sus concepciones de pensamiento, ¿verdad? En sus filosofías, etcétera, etcétera. Entonces, esa es un poco la idea, conocer las relaciones, decíamos, interétnicas, es decir, las relaciones entre las distintas culturas o relaciones interculturales. Eso. Esta interculturalidad es una relación conflictiva, difícil, compleja, no la podemos, como diríamos, constreñir, digamos, en una sola mirada que reduzca, ¿no? Que sea reduccionista de la realidad. Tenemos que ver las distintas aristas y las problemáticas complejísimas que están detrás de ser mujer o de ser indio o de ser negro, ¿no? Sí, no, y es interesantísimo, sobre todo cuando uno visita a CIALC en LUNAM, que uno ve ese empeño, uno ve esa dedicación, ese deseo de aportar justamente en esa interculturalidad. Y entonces uno acostumbrado desde Puerto Rico y otros países caribeños a entender a México como un país único, mestizo entre el indio y el español, y hay gente que se pregunta a estas alturas, es que en México hay negros. En México hay negro. Y por supuesto es que en México hay negro. ¿Y qué pasó con Yanga? ¿Y qué pasó con Zapata? Y entonces, Morelos. Y Morelos. Y Guerrero, Vicente Guerrero. Exacto, justamente del estado donde es mi familia, de Guerrero y de Morelos. También, exacto, ahí coincidimos. Así que se está abriendo la investigación y por eso es que me da... que se ocultaba, que se mantenía, porque además se pensaba que los mestizajes homogenizan, pero los mestizajes no homogenizan. Hay de mestizajes a mestizajes. Por ejemplo,
Siempre que se habla de mestizos en México se piensa entre indígena y español. Eso. Y resulta que el mayor mestizaje que hay en México no es entre indígenas y español, porque los españoles siempre fueron poquitos. El mayor mestizaje que hay es entre indígenas y negros, y eso no se sabe. A veces ni siquiera por la misma gente que tiene esa característica. Claro, y que eso no debe ser único de México, debe de ser de muchos países Así de América es. Latina. Así es. Ustedes están estudiando México, pero eso es parte de lo que yo supongo, y fue parte de lo que en el simposio que se dio el año pasado allá en CIALC, en LUNAM, me pareció sumamente interesante. Bueno, y los indios y los negros se mezclaron, ¿y qué resultó? Así ¿Dónde es. están los resultados? Porque aquí también, dentro de esta visión dominadora europeizante, Sí. se habla de un mulataje, pero siempre la presencia española Ajá. va a estar ahí dominando, Sí. y entonces las otras mezclas no se estudian ni se consideran. Que usted tiene que decir que me parece fascinante. No, pues en primer lugar que esto, tanto indígenas como afrodescendientes, son muy importantes para conocer a América Latina, porque eso es lo que nos unifica en el fondo del asunto. No vamos a racializar tampoco la problemática, porque a veces se le ve desde la perspectiva de lo racial. No, hay que ver la perspectiva cultural. Por eso nosotros hablamos de matrices etnoculturales. Nosotros nos basamos en un planteamiento de Darcy Ribeiro, un gran latinoamericanista, un Exacto. antropólogo latinoamericanista, que veía desde América Latina a partir de una crítica a las concepciones eurocéntricas, ¿no? Y que decía, él decía, una antropología latinoamericanista tiene que ser una antropología que deje de lado las concepciones colonialistas de la antropología. Hay que superar esa visión colonialista y pensar por cabeza propia, por nosotros mismos. O sea que hay que descolonizar Nuestra las propia disciplinas. mirada. Exactamente, Hay que descolonizarnos las mentalmente, disciplinas. Ujú. porque estamos colonizados también mentalmente. No es nada más lo económico, Exacto. no es nada más lo político. Claro. No, también está lo ideológico, lo cultural, todos estos aspectos. Entonces, Darcy Ribeiro nos dice, hay 3 grandes matrices etnoculturales. Cada una de ellas es una gran diversidad, porque no se trata de homogeneidades, no. Lo europeo, lo indígena, afro o subsahariano, ¿no? Lo africano, Ajá. subsahariano, lo indígena o indoamericano, son los 3. Los europeos entre sí tienen muchas diferencias. Nosotros desde acá los queremos ver a todos igualitos. Pero no También. es lo mismo un europeo nórdico, ¿verdad?, que uno del Mediterráneo. Hay Claro. diferencias, hay diversidades. Pero por mucha diversidad que hay ahí, nadie va a confundir a un europeo con un africano. El africano también tiene muchas diversidades. No es lo mismo el que está en la parte yoruba, ¿verdad?, el que está en la parte bantú, el que está en Angola, que el que está en cualquiera de los Egipto. otros países de África, el Congo, incluso aunque estén muy cerca, muy próximos, u otros más lejanos. De todos modos, ellos conforman una cierta totalidad, visto frente al europeo. Y ambos, europeos y africanos, también son diversos con respecto a los indoamericanos. Entre los indígenas hay distintas etnias, Igual. distintas lenguas, una Claro. diversidad enorme, ¿no? Por eso decíamos la diversidad, la importancia que tiene eso. Son una gran diversidad, pero nadie confundiría a un indígena con un africano, por Para muy nada. diversos que sean Para entre sí. nada. Exacto. Claro. Entonces conforman totalidades que se mezclan y forman combinaciones distintas. Pero esas totalidades vienen a partir de la conquista, ¿no? Exactamente. Que exactamente. se empieza a hablar del europeo, entonces el Exactamente. africano se En la entiende. invasión Ajá. europea a América, ahí empiezan a surgir eso. Y entonces, como empiezan a extinguirse por el maltrato y la explotación los indígenas, pues hay que recurrir a los africanos, ¿verdad? Para Eso que es. venga como mano de obra esclava. Claro. Y así se les trae de manera forzada. Claro. Un genocidio enorme Claro. se dio porque se calcula que cerca del 35% de los que venían en los barcos se morían ahí. Desde la captura en los depósitos y el traslado en el barco moría una gran población de africanos. Los que llegan acá además van a estar en condiciones tremendas. Toda esa situación se vive. Y entonces se conforma las totalidades étnicas en América Latina. Y entonces Darcy Ribeiro nos habla de una tipología, o sea, los tipos de pueblos que hay en América Latina, pero que todos son parte de América Latina. ¿Cuáles son? Él los dice, los que él llama
pueblos transplantados, los pueblos testimonio, los pueblos nuevos y los pueblos emergentes. Los pueblos trasplantados serían aquellos donde los europeos sigue dominando lo europeo, básicamente. Estados Unidos. Exactamente, visión europeizante. Exacto. En el caso de Es un América pueblo Latina trasplantado. tendríamos Argentina y Uruguay. Y en el caso de los pueblos nuevos, son aquellos pueblos donde ya no podemos hablar de africanos propiamente dicho, ni de europeos, ni de indígenas, ¿verdad? Porque los indígenas desaparecen muy rápidamente, se extinguen y luego tienen mucho africano en calidad de esclavo, y entonces predomina lo africano, y entonces ahí estamos hablando ya de pueblos nuevos. Eso sería el Caribe. Sí, Brasil, las Antillas, Eso. serían básicamente pueblos Nuevos. Y luego estarían los pueblos testimonio, donde lo indígena sigue siendo muy importante. Sigue una presencia ahí, como si testimoniaran, ¿verdad? Claro. Que la presencia de lo que había antes de la llegada de los europeos. Entonces, por eso pueblos testimonio, ¿no? ¿Testimonian qué? Testimonian lo prehispánico. Testimonian lo que había antes y que sigue ahí, que no se ha extinguido, que no lo han podido acabar, a pesar de todo, ¿no? Y que muchos pueblos son la mayoría, inclusive, de la como sucede con Bolivia, como sucede con Guatemala, etcétera. Y en el caso de México también es un pueblo trasplantado. Perú es un pueblo trasplantado, Ecuador es un pueblo trasplantado, o sea, tanto la zona andina, ¿verdad? Donde hubo trasplantado o testimonial. Testimonio. Testimonio, Perdón, exacto, pueblos, sí. ya sí, estoy sí. confundiendo aquí. Ok, es la T que nos confunde. Sí. Entonces, el pueblo testimonio es donde están estos indígenas. Sí. Principalmente estas áreas de alta cultura, como la zona andina y la zona mesoamericana, indígenas, mayas, nahuas, etcétera, ¿no? Estas grandes áreas pues van a seguir teniendo una presencia indígena muy importante en la actualidad. Así que en el continente americano se conjugan los tres. Los tres. Pero no hay un solo rincón de América Latina donde no estén presentes las tres. Eso es lo fundamental. En donde no estén las tres grandes matrices de diversa proporción y todo, pero en todas están. Porque hay lugares donde también hay chinos, hay sirio-libaneses, hay, qué sé yo, otras componentes, otras matrices asiáticas, sí, pero la característica de América Latina, diferente a cualquier otra parte del mundo, son estas tres matrices que nos constituyen. Y eso nos hermana, eso está en el fondo del asunto. Eso, a cualquier rincón que vayamos, América Latina, sea el que sea, ahí hubo afros. Porque eso no se ha estudiado suficientemente bien, no se ha reflexionado suficientemente bien, que esa presencia ha estado en todos lados, porque fue necesario, los españoles requerían de eso y lo tuvieron en todos lados, cuando menos como doméstico, como ¿cómo se llama? Esclavo doméstico, ¿verdad? La doncella que acompañaba a la señora, el que le llevaba las maletas al conde, qué sé yo, de distintas formas, pero en el último lugarcito donde llegaron los españoles estaban los afro. Y los indígenas también, si América Latina estaba poblada, todo el territorio estaba poblado por indígenas. Una de las cosas fascinantes de lo que nos está planteando, doctor, es la cantidad de teóricos latinoamericanos que hemos engendrado, que han surgido a través de las décadas, los años, desde siglos anteriores, entre ellos pues su maestro Leopoldo Sea, también fue mi maestro Leopoldo Sea. Sí, latinoamericanista. Latinoamericanista, que en el caso de Puerto Rico, muchas veces, muchos estudiosos se les hace difícil ver, entender la cantidad de teóricos que hacen latinoamericanos, que estudian nuestra realidad, y no tenemos que necesariamente recurrir a teóricos ajenos a nuestra realidad. Vamos a una pausa. Regresamos con el doctor Serna, seguiremos hablando de este tema tan interesante. Recuerde que estamos por Bonita Radio. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó.
Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor. Bomba buena, tú lo tienes que sentir. Yo te invito a bailar la hora, no te vengas a cohibir. Somos hijos de Aguaybana y le invitamos a escuchar todos los martes el ritmo de este tambor. Desde Puerto Rico y para el mundo, al ritmo del baile y la música repicando. Todos los martes a las 6 de la tarde escuche el primer programa de bomba en la red. Solo por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Un poquito de espacio, me acuerdo, para leer un pequeño párrafo con el... Regresamos a Veo Veo, somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo. Nos puedes seguir por www.ustream.tv/channel/Bonita Radio. Estamos con el doctor de la Serna de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien está desarrollando con un grupo de estudiantes y profesores un proyecto de investigación Afro-Indo-América que me parece espectacular. Nos dirige aquí en el cuarto la amiga Carmen Enid Acevedo, está de técnica hoy. Doctor, usted viene al Congreso de Arqueología, viene como antropólogo, viene con sus estudios y sus aportaciones. Recuerdo estando el año pasado en México que a usted se le otorgó una gran medalla, que fue la medalla Gonzalo Aguirre Beltrán, por el Festival Internacional Caribeño. Y cuando digo la medalla Gonzalo Aguirre Beltrán, yo quiero que subrayen este nombre, porque el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán fue un gran investigador académico que sale del Colegio de México haciendo los estudios sobre la aportación afro en México, lo que recuerdo, y su libro, y era una figura muy similar a la figura que nosotros amamos aquí en Puerto Rico de don Ricardo Alegría. Así es. Que abrió tantas puertas y ventanas respecto a lo étnico en nuestros países, y usted tuvo el honor que este grupo de académicos investigadores tomaran la decisión de darle esta medalla al doctor de la Serna, que eso es un súper honor, ¿verdad? Sí, a mí Digo eso usted. Me parece un privilegio para mí haber recibido ese premio. Me sentí muy privilegiado, muy honrado, porque efectivamente don Gonzalo Aguirre Beltrán, pues él trabajó en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el Instituto Nacional Indigenista, dirigió los proyectos más importantes, fue el pionero de los estudios afro en México, fue el primero que dijo que había afrodescendientes en México. Eso es, los negros de la costa en Guerrero y Oaxaca, en la costa chica de Guerrero y Oaxaca. Él estudió Coajinicuilapa en un libro fundamental que se llama Cuixla, y luego después también su libro sobre la presencia africana en México, que es un clásico, muy importante. Entonces la figura de don Gonzalo para nosotros es muy representativa y efectivamente muy ligada y muy vinculada a lo que fue don Ricardo Alegría, a quien yo tuve también el gusto, el honor y el placer de conocerlo, y también tuve el privilegio de recibir de él atenciones generosas en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, en donde yo estuve 2 horas y media entrevistándolo, una gran personalidad a pesar de su edad ya avanzada,
Él estuvo conmigo y Sí, tuvo además siempre. la gentileza de mostrarme una exposición de la cultura de Puerto Rico antes del 98, con todo lo que significa la cultura en Puerto Rico, óigase bien, antes del 98, o sea, de Ujú. 1898. Exacto. Y el doctor Alegría me mostró eso. Yo me iba el lunes, yo me iba el domingo, yo lo cité a él el sábado le hice la entrevista, me iba el domingo y el lunes se abría la exposición. Y entonces él mandó que la abrieran, todavía no estaba inaugurada, y él me hizo la guía, El recorrido. Y fue algo verdaderamente maravilloso escucharlo, que nos fuera hablando a David Cupeles, amigo mío que me llevó allá, y a mí, pieza por pieza de lo que era la exposición. Un grato recuerdo, y yo quisiera rendirle un homenaje sencillo desde aquí, pero muy sentido, Gracias. con muchísimo cariño, Claro. a don Ricardo Alegría, su Eso es figura así. altísima, importantísima para los estudios antropológicos, para los estudios arqueológicos Eso es así. y para las identidades de América Latina, no solamente la del Caribe, porque él estudió principalmente el Caribe, pero siempre vinculado con un espíritu latinoamericano y Eso es así. latinoamericanista. Eso a mí me lo dejó muy claro en la entrevista que yo le hice, lo recuerdo muy bien, esa entrevista además se publicó en México y fue muy sonada, porque la figura de don Ricardo es una figura simbólica, significativa, que para nosotros pues fue muy importante. Don Ricardo, desde Puerto Rico para el mundo. Así es. Y cuéntenos, ¿qué es el Caribe en sus estudios de etnicidad? Pues ha sido mi pasión. O sea, El yo estudio Caribe. América Latina, pero he aprendido tanto el Caribe porque en el Caribe se creó América Latina. En el Caribe se creó América. Eso me Ese encanta, es el repítalo, Cristo. repítalo. En el Caribe se creó América Latina. Que este es el crisol de donde salieron los barcos para ir allá. Aquí estuvieron 50 años antes los españoles. Eso era. Por eso el taíno ha sido la lengua que más términos ha aportado, como lo decía López Nazario, Manuel López Nazario, el gran el erudito Sí. puertorriqueño, Estudió en México lingüista, también. Ujú, sí. lingüista. Él decía que la lengua indígena que más términos ha aportado al español moderno es el taíno. Entonces, Huracán. palabras muy queridas para los mexicanos no son mexicanas, son taínas, no Mira, son vaya. nahuas, no son Vaya, escuchen mixtecas, no eso son bien, por favor. zapotecas, no son mayas, no son quechas, no son mapuche, no son aymaras, no, son taínas. De manera que maíz, por ejemplo, es taíno, maguey, que es tan querido para nosotros el maguey, las hamacas, huracán, guanábana, guayaba, papaya, y así nos podemos seguir toda la tarde hablando de palabras taínas, que las seguimos hablando, que son nuestras ya. Y bueno, ahí eso surgió en el Caribe. Muy agradecida. Y eso se explica porque esos 50 años de los españoles en el Caribe hace que aquí ven por primera vez la guayaba, aquí ven por primera vez la papaya, y ya tienen ya nombre. Y entonces cuando se van allá y la vuelven a ver allá en el continente, pues ya llevan el nombre. Entonces ya se queda el nombre que ya tenían aprendido los españoles. Entonces, por eso la importancia del Caribe para América Latina, porque los latinoamericanistas vemos en el Caribe la mayor enseñanza. La independencia de América Latina surgió en el Caribe. Eso no se dice por el racismo que hay, porque como fue un pueblo negro, un pueblo pobre, Claro, Haití, que fue el primero que se independizó y el que apoyó todas las independencias, eso no se dice por racismo, pero tenemos que reivindicarlo. Fue Haití, fue Petión el que le dio armas y dinero a Bolívar, fue Haití la que apoyó la independencia en México, Eso. la independencia en Venezuela, en Colombia, fue Haití el gran ejemplo para todas las repúblicas de América Latina. Ahí es donde surgió la lucha, ahí es donde surgió la independencia. No se puede hablar de 1810 como el inicio de las independencias, no, fue 1804 el primer y la revolución más radical que ha habido de independencia en América Latina se dio en Haití. Un pueblo pobre, un pueblo negro, la primera república negra surge en Haití y ese es el faro que nos sigue iluminando.
Magnífico. Entonces, eso es el Caribe. Eso es el Caribe. Allí surgieron los primeros antropólogos desde América Latina. Ahí Antenor Firmin, en el siglo XIX, ya está defendiendo el vudú y diciendo, esa caricatura que hacen de nuestro pueblo es una farsa, eso no son antropólogos. Y él le contesta al racista Gabinou, que era el gran teórico europeo, y le dice, no, la igualdad de las razas es un fundamento para poder hablar de lo humano. Exacto. Y la raza negra, que fue despojada de su humanidad, tiene que reivindicar y constituir de nuevo su humanidad. Y eso se da en el Caribe en el siglo XIX, en Haití. Y luego después el Centro de Estudios Etnológicos de Jean Price Mars en Haití. ¿De dónde le vinieron las ideas a Ortiz, a Fernando Ortiz? ¿Con quién dialogaba? ¿Cuál era ese grupo? Y bueno, y Fernando Ortiz también, en Cuba. Esos son los grandes maestros de la antropología latinoamericanista, desde América Latina, desde nosotros, desde nuestra propia palabra. Así como don Ricardo Alegría, así como Chanlate. Como Chanlate. Exacto. Y así como Jalil Suet Vadillo, que fue también mi gran maestro, que me enseñó todo lo que tiene que ver con esto de lo indígena en el Caribe, ¿no? Y que yo vine a estudiar lo indígena en el Caribe, y la gente se reía de mí, se burlaba, que vienes a estudiar el Caribe en lo indígena, eso no existe. Bueno, pues salieron algunos libros, uno por Cuba, un pueblo nuevo, utilizando el concepto de Darcy Ribeiro, Cuba, un pueblo nuevo, luego después las sobrevivencias etnoculturales indígenas en República Dominicana, que se publicó en República Dominicana por el Archivo General de la Nación, República Dominicana, y que se presentó allá y también en México, y luego de Puerto Rico, que es que se llama Herencias Etnoculturales en Puerto Rico y Nueva York, ¿verdad? Y que ahora lo vine a presentar acá, lo traje dentro del Congreso de Arqueología. Yo no soy arqueólogo, pero bueno, tuve el atrevimiento de venir de traerlo para acá. Qué lindo y qué agradecida, ¿no? Que haya escrito sobre mi país, sobre nuestro país, y sobre con Puerto mucho Rico. Cariño, sí, y mucho respeto. ¿Cuál es la aportación del libro, a su mejor entender? Bueno, yo creo que tiene que ver con dos cosas fundamentales. Una, no dejar de lado lo indígena. Dos, no dejar de lado lo afro. Las dos cuestiones. Afroindio. Exactamente. Esos son los dos aspectos que a mí me parece que son fundamentales. A veces se ha querido reivindicar lo indígena para dejar de lado lo afro. Entonces somos indios, pero hablando del pasado indígena, como ya no existen, entonces, bueno, reivindico lo indio para desconocer lo afro. No, o al revés, ¿no? Que el afro deje de lado la cuestión indígena. No, si los afros fueron, como decía mi maestro Jalil Suet Vadillo, fueron ni más ni menos que el transporte material de la cultura indígena. ¿Qué son las vegas en Cuba, por ejemplo? Las vegas del tabaco. El tabaco era cultura y industria taína, industria indígena. ¿Y quiénes la aprendieron? Los negros. Uno va actualmente a Cuba y son los negros los que manejan el tabaco y que la hacen a mano. Es una artesanía, todo un conocimiento, una ciencia. Claro. ¿No? Eso no lo hace todo el mundo. No, eso ya existía ahí y eso lo recibieron de los indígenas. Y el sembrado de la yuca y todos los cultivos tradicionales, eso era indígena. Los europeos no se hubieran podido adaptar al medio si no es a través de los saberes indígenas. Fueron los indígenas, con todo lo que habían aprendido en siglos de conocimiento de este medio desconocido completamente para los europeos, ellos fueron los que le transmitieron este conocimiento, qué cosa hace daño, qué cosa envenena, qué cosa alimenta, cómo se hace, cómo, en dónde, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces eso es lo que permitió que los europeos se pudieran adaptar acá. Yo creo que eso es una gran aportación porque parte del problema que hemos tenido dentro del desarrollo de la arqueología aquí en Puerto Rico, lo había dialogado con el arqueólogo Miguel Rodríguez,
esa insistencia, ese lado, ese recostarse nada más desde el punto de vista indígena. Y aquí se han encontrado una serie de objetos y elementos afro que se han guardado, se han botado, y no existe una arqueología del cimarronaje. Así es. Por ejemplo, aquí hay unos periodos dentro de la historia de Puerto Rico que son desconocidos. Son totalmente desconocidos, que es el siglo XVII, el siglo XVIII, que uno se plantea y se pregunta, bueno, ¿y cómo fue el montaje del país? Yo trabajé siglo XVI, siglo XVII principalmente, antes de la plantación. Todo lo que pasó allí. Entonces, porque eso está muy poco estudiado. Eso es lo que yo sostengo aquí. Y luego la otra cuestión es hablar con la gente. Porque luego los intelectuales y los antropólogos pues hacen sus libros leyendo libros, y entonces hay una visión muy libresca. Exacto. Y entonces se repite. ¿no? De cubículo, muy teoricista, pura la teoría. ¿Y la práctica qué? ¿Y la gente qué? ¿Y qué piensan los pueblos? ¿No? Entonces hay que preguntarle a la gente, hay que irse a los lugares, al viejito que vive en no sé dónde, ¿no? Allá hay que irse a la Indiera, por ejemplo, y hablar, ¿no? Allá cerca de Mayagüez, por allá, hay que irse a cerca de Utuado, por Arecibo, hay que ir a la Cueva del Indio en Barceloneta, hay que conocer esos lugares, hay que meterse ahí. Un antropólogo tiene que hacer eso, tiene que ir con la gente, tiene que hablar con la gente. Y yo encontré que la gente me decía cosas que los intelectuales nunca dicen, y que los libros yo nunca los leí. ¿Y por qué no lo leí en los libros? Si ese es un saber importantísimo. Eso es así, eso es así. Vámonos a una pausa y regresamos en unos segundos. Doctor. Sinestesia, un espacio dedicado al cine, moderado por Chemi González, Eyeri Cruz y un grupo de colaboradores entusiastas del séptimo arte. Sinestesia explora diferentes puntos de vista de películas independientes, comerciales, nacionales, internacionales, documentales, ficciones, animaciones y de todo índole. Descubre un cine que se nos presenta como estímulo los jueves a las 4 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Estamos en Veo Veo, somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo. Nos puedes seguir por www.ustream.tv/channel/Bonita Radio y nos encuentras en las páginas de Facebook. Nos encontramos con el doctor Serna Moreno, que nos está hablando una serie de planteamientos netamente caribeños, netamente latinoamericanos, en donde entramos en una nueva perspectiva de ver el país, de ver el continente, desde una mirada afro-indoamericana, y algo que señaló como verdaderamente dentro de sus pasiones tiene el Caribe como una de sus pasiones, y que verdaderamente es el comienzo de la construcción de América Latina cuando llegan los conquistadores. Yo me enamoré del Caribe. Y lo quiero decir porque incluso al final de mi libro, si me permiten. ¿Cómo no? Yo precisamente lo digo así. Quiero leer esta parte con lo que termino el libro. Yo puse aquí, por último, si nos hemos atrevido a hacer algunos señalamientos críticos y a sugerir respetuosamente algunas propuestas en el terreno de lo académico, pero con claras ligas con lo político y lo ideológico, es por considerar que con las Antillas de habla española nos une una enorme cantidad de elementos y sentimientos comunes, nada ajenos, sino compartidos como propios. Al ir conociendo y reconociendo cada uno de ellos, hemos vivido una aventura llena de agradables y bellas sorpresas que confirman lo que siempre hemos pensado. No hay mejor forma de escribir sobre algo que estando enamorado de su objeto de estudio. Yo me enamoré del mío, desde el primer instante. Fue un amor a primera vista, y todo lo que ha venido después reafirma con creces la primera impresión, principalmente la gente, pero también los lugares.
la flora, la fauna, los paisajes en general, con sus problemas que no ignoramos, sus contradicciones de exuberancias y carencias, con todo lo bueno y lo malo imaginable, nos ha atrapado. Esperamos no defraudar a todas las personas que tanto nos dieron y ayudaron para que pudiéramos realizar este trabajo. Gracias, muy hermoso. De igual forma nosotros nos hemos enamorado por años y décadas de México y verdaderamente nos unen muchísimos lazos históricos, ¿no? Definitivamente, ¿qué nos puede añadir sobre todo en el área de Nueva York? Ah, sí. ¿Por qué Nueva York? Bueno, porque yo asistí en 1993, imagínense nomás, 1993, a un congreso de organizaciones indígenas de América Latina. ¿En Nueva York? En México. Ajá. Y entonces, bueno, allá hablaron los representantes de los indígenas de Bolivia y presentaron a los representantes de los indígenas del Perú y los representantes de los indígenas de Colombia y los representantes de los indígenas de Guatemala y así, ¿no? De toda América. Y de pronto escucho ahí, y el representante ahora de la nación, el de la nación taína de las Antillas. Yo dije, Dios mío, ¿pero qué es esto? Si yo doy clases en antropología sobre los indígenas de toda América. Yo voy país por país, cuántas etnias, qué lenguas hablan, etcétera, cuántos son, qué características tienen, qué problemáticas. Y cuando llego al Caribe, pues siempre lo que yo hacía es decir, bueno, en el Caribe se extinguieron los indígenas del siglo XVI. Y daba la vuelta a la página y me seguía con lo demás, ¿verdad? Eso era todo lo que decía yo. Sí. Y de repente escucho yo que están los representantes de la nación taína de las Antillas. ¿Qué es eso? Entonces yo quise saber qué era eso. Y ahí me entrevisté con José Barreiro, que fue el que habló esa vez, y entonces él me explicó que esto había surgido en Nueva York y que surgió de los caribeños. Dice, mira, yo me quería volver loco porque resulta que hice una convocatoria por internet, que apenas empezaba todo esto, y en el este de los Estados Unidos, diciendo que pues que los caribeños también teníamos que celebrarlo, no celebrar, sino conmemorarlo del 92, porque también habíamos tenido indígenas, y que aquellos que consideraban caribeños, que tenían un pasado indígena, se les convocaba para formar una organización que reivindicara también lo indígena en el Caribe. Entonces eso, nos dieron un saloncito de 30 plazas ahí en el Museo del Barrio, en Nueva York, y llegaron como 600 gente. ¡Wow! Dios mío, ¿qué hacer? Porque los gringos se pusieron nerviosos, a las autoridades. ¿Qué es eso? ¿A dónde vamos a meter a toda esa gente? Porque es un meeting o manifestación, era aquello una locura. Entonces la respuesta fue increíble. Y se formó, y entonces decidieron, eso fue en el 89. Entonces ya la organización se constituye simbólicamente el 12 de octubre de 1992, se constituye la Nación Taína de las Antillas. En Nueva York. En Nueva York. Una identidad, como todas las identidades. Todas las identidades en realidad son inventadas, son imaginadas, son creadas, son pensadas. O sea, no tenemos por qué cuestionar que si fulano se dice esto, sultano, que no, que es que no es auténtico, ¿qué es eso de lo auténtico? ¿Qué es eso de lo verdadero? ¿No? ¿Y quién valida qué? ¿Y quién valida qué? Exacto. Entonces, bueno, ellos formaron eso y están ahí y hacen el areíto y ella es llegó a tener tanta importancia y tanta fuerza que ellos hacían en una pieza del museo hacían su ritual y eso estaba al aire libre y allí hacían el areíto y todo esto y resulta que decidieron que había que las autoridades del museo que había que quitar la pieza de ahí y meterla en vitrina. Entonces la metieron y la gente se enojó y bueno, recabaron más de 500,000 firmas. 500,000. En el este de los Estados Unidos para exigir que se volviera esa pieza a su lugar. Qué combatividad, ¿no? Sí, y lo lograron. Y ganaron la lucha.
Un movimiento importante. Y ellos pues ahí hacen todas sus cosas, ellos tienen su propia identidad, han creado su propio vestuario, artesanía muy bonita, que ahí la tienen a disposición de quien se le interesa. Tienen varias páginas web. Y no es la única organización, esta es una de ellas. En Nueva York. En Nueva York. Entonces, hay varias. Sí, eso es lo que viene en este libro, precisamente. La parte de Nueva York, pues tiene que ver con la Nación Taína de las Antillas, con esta organización que surge allá. En la visita del año pasado vi varios libros sobre Puerto Rico, sí, realizados por académicos de CIALC, del Centro de Investigaciones. Sí. Quisiéramos en un futuro cercano, parte de las pláticas que tenemos con el Centro de Estudios Avanzados, poder crear un convenio en donde podamos juntarnos todos los que estamos en la investigación para que nos aportemos, ¿verdad? Y ahora hablé con el rector del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, don Miguel Rodríguez, que es una magnífica persona. Sí, lo es. Y con el cual de inmediato tuvimos la posibilidad de coincidir en la necesidad de establecer un convenio de intercambio para que nuestros pueblos puedan enriquecerse a través de que puertorriqueños vayan allá y mexicanos puedan venir acá. Magnífico, y tenemos entonces también al doctor Adalberto Santana. Así es, quien es es mexicano, pero es puertorriqueño también, igual que usted. Sí, así es. Muy interesado en ese convenio, así que pronto le hablaremos de este convenio. Y podrán venir algunos investigadores más, como seguramente Margarita Vargas, que escribió precisamente sobre Puerto Rico, ¿verdad? Toda la parte del sindicalismo cañero en Puerto Rico y todo eso es interesantísimo, un trabajo magnífico. Ella traerá el libro y lo dará a conocer acá a Puerto Rico. Pues estamos sumamente agradecidas por su visita, por sus palabras, por toda la cátedra que nos ha dado. Queremos invitar al público que busque por los medios a CIAL, las páginas de CIAL, Centro de Investigación de América Latina. Y Afroindoamérica, que es una página web que pueden entrar. Así es. Afroindoamérica. Afroindoamérica, sí. Y todas las investigaciones relacionadas al tema, pues el doctor de la CERNA y su equipo están interesados en verlas y recibirlas. Así que todo Puerto Rico a plantearnos nuevos temas. cernam@unam.mx. Cernam, SERNAM de mamá, cernam@unam.mx. Ahí estoy a disposición de todos quienes quieran escribir un correo por email, a través del internet, yo lo contestaré con mucho gusto. Gracias, doctor, le deseo muchos éxitos, nos despedimos, hasta la próxima. Veo, tu museo virtual. Somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo. Gracias. Somos Bonita Radio. Síguenos en news.tv,